Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo espacio que se llama Hablemos con Acciones. Mi nombre es Fiorella Pretel. En este espacio vamos a tocar unos temas bastante interesantes que sé que es de interés de todo el mundo, que es cómo manejo mi dinero, cómo manejo mis ingresos y finanzas personales en general, ¿no? Esta vez no voy a estar sola, voy a estar acompañada en todos estos capítulos de dos grandes profesionales. Primero estoy con Antonio Ceballos, CEO de BBVA Asset Management, y con Steve Ocampo, fundador de S4 y profesional certificado de CFA nivel 3. Entonces, empecemos desde lo básico, ¿no? ¿Qué son las finanzas personales? ¿Cómo ustedes abordarían ese tema a las personas que nos están viendo, que no saben absolutamente nada sobre ese tema, ¿no? Buenísimo. No, primero, gracias Fiorella por este espacio. Yo creo que es un espacio muy interesante para hablar temas que usualmente, y siempre lo hemos discutido con Antonio, nos volvemos muy técnicos, hablamos muy elevado en estas, digamos, palabras financieras, pero luego se desconecta de lo que es las finanzas personales, ¿no? Y el tema de finanzas personales al final es un tema que toca, digamos, toda la cultura peruana. Oye, cómo la cultura peruana, cómo los peruanos de a pie realmente gestionamos nuestro día a día en términos de dinero, porque las finanzas es dinero, ¿no? O sea, cómo nos ocupamos realmente de, oye, no malgastar el dinero, esos gastos de hormiga, Eso ¿no? es lo Esos dolores de mejor. El cabeza, cafecito diario. esa deuda gratis casi que te la ofrecen, no sé, como yendo al kiosco, ¿no? Entonces, para mí finanzas personales es eso, ¿no? Tener un conocimiento general, ¿no? Que te permita lidiar con, digamos, con la parte social de mantener una salud, digamos, de tu dinero en tu Mm, casa, en tu familia, si tienes familias, hijos, mm. y manejarte de una manera razonable, previsible, cauta, y no tocar o no pisar los palitos que normalmente siempre están ahí a la deriva. Sí, claro, ahí nos hablabas de los gastos hormiga, ¿no? Creo que todos hemos caído en eso en algún momento y es difícil no caer, ¿no? Súper. ¿Qué nos puedes contar, Antonio? No, encantado de estar acá, creo que es un espacio mega importante. Antes de pasar a gastos hormigas, o sea, un poco lo que comparto la preocupación de Steve, ¿no? En el día a día, las finanzas personales se hablan, se hablan a un nivel demasiado técnico, demasiado teórico además, y la gran mayoría de la población no sabe qué hacer con esa información, ¿no? O sea, no puede aplicarla en su día a día. Y lo que termina pasando es que tomamos decisiones bastante desacertadas, ¿no? En promedio, que terminan afectando nuestra vida, ¿no? O sea, literalmente hay estadística que muestra un gran porcentaje de divorcios por temas económicos, problemas mentales, psicológicos, ya te va afectando en todos los ámbitos, ¿no? Entonces es súper relevante hablarlo de una manera muy transparente, muy abierta, ¿no? Dejar de sentir que el dinero es un tabú, ¿no? De repente hay muchos también en nuestras casas de chicos, no, no te preocupes del dinero, de adultos, ¿no? Y te empiezan a poner barreras psicológicas a algo que debe ser mucho más natural y que debe estar inculcado en casa, en la escuela, en la universidad, en el mundo en general, ¿no? Entonces, súper relevante eso. Y ya pasando a estos hormigas, sí, efectivamente, son aquellos gastitos que en el día a día tal vez no somos tan conscientes, ¿no? Es el clásico, es el café de 10 soles, ¿no? Que en tu casa te lo puedes preparar Total. a una fracción, Sí. el sándwich que también te pudiste preparar tal vez en tu casa levantándote 10 minutos, 15 minutos antes, ¿no? O llevarte algo al trabajo, a la universidad, donde sea, y que al final cuando realmente te pones a sumar, son cantidades que en el mes, ¿no? Ya empiezan a hacer diferencia, y menos y mucho más en el año, ¿no? Entonces, muy relevante como empezar a ser más consciente de esa parte. Sí, no sé si les pasa ahorita te veo el pase Sí, Steve, sí, pero sí, con sí. las suscripciones en línea a todas, la HBO, a todo, y Bueno, como que hay pierdes. 6 canales el día de hoy, Sí, ¿no? O sea, HBO, y Prime, tú no sabes porque se evita tu dinero. O ¿cuál? sea, No, se hace una costumbre, en realidad ya no exacto, lo ves pasar, ¿no? Entonces exacto, como que tú no vas a comprarlo, ya simplemente se evita. se evita, ¿no? Pero lo que decía Tony es algo crucial, ¿no? O sea, al final, digamos, si tú no lo mides, no tienes idea de lo que está sucediendo, ya te olvidaste. ¿Por qué? Porque el día a día de hoy, de nosotros, o sea, nuestra generación y las nuevas generaciones, tienen, digamos, una velocidad de hacer actividades, cosas, tenemos mucha información, entonces, claro, un detallito como, oye, sí, pues yo me voy al café todas las mañanas. ¿A dónde te vas? Al Starbucks. ¿Y por qué te vas?
los martes y no los lunes. Por ejemplo, yo me voy los lunes a Starbucks. Siempre me voy los lunes, ¿por qué? Porque tengo digamos, en la aplicación, un Como 30% works. sí, 30% de descuento, los lunes nomás. ¿Sí? Ah, es un Es datazo. un Putes. datazo, es un datazo, ¿no? Entonces hay cositas así que te van sumando y tú más o menos si las vas midiendo vas diciendo, oye, ¿cuándo me voy a este capricho, no? O sea, me encanta el Starbucks, todo rico, pero si lo hago 5 días a la semana, 3 veces al día, No olvídate. ¿no? O sea, estás trabajando básicamente para... Starbucks. Literalmente. Literal. Sí, sí, sí. Y con eso que dices que nos tenemos que ordenar, yo creo que también es bastante importante y que se habla mucho de, no sé, tener, incluso se vende, ¿no? Tener tu Excel de presupuesto, ¿no? He visto que Bueno, se vende un montón y que yo creo que cualquiera lo podría hacer, no es cosa de decisión y cosa de saber cómo hacerlo también, ¿no? Cómo medirlo. ¿Qué opinan ahí? yo creo que son más hábitos, ¿no? Es como que si yo te acá pusiera sobre la mesa, oye, ¿saben qué? Mañana o los lunes, este lunes, vamos todos al gimnasio, pero vamos a ir al gimnasio a entrenar durísimo, ¿no? Entonces esto dice ya así el lunes, ¿no? De repente llega el lunes, el Ya te frío, toda la frío. nota, y no comienzas, y pasa el martes, miércoles, pero en algún momento de tu vida, de repente comienzas ese lunes y comienzas a agarrar el hábito, Ujú, lunes, martes, miércoles, y ya no lo pierdes. ujú. Lo mismo pasa en las finanzas porque en verdad quieras o no, o sea, y Tony no me deja mentir, es un poco aburrido, o sea, de hecho, sentarte en un Excel, poner los números, pero la magia ex post, o sea, después de que pongas los números, te da una visibilidad, un control, una tranquilidad de saber, ok, todo esto está pasando en un mes. Si lo anualizo, o sea, si lo multiplico por 12, wow, y si hago estas movidas, ya se comienza a abrir todo un mundo de decisiones que antes no las veías, ¿no? Entonces, Sí. Sí, ahí en el tema del presupuesto, yo creo que es importante ir por etapas, ¿no? Porque sí, claro, si yo digo, si yo paso, y regresando al ejemplo del gimnasio, ¿no? Si yo paso de cero a querer entrenar 5 horas al Es día de frente, abrumante. no lo voy a hacer. Sí. Si paso de un burnout. presupuesto Sí. nada a todo nivel de detalle, no lo voy a hacer. Pero si empiezo, y yo lo he visto con bloques muy grandes, ¿no? Costos fijos mensuales, alquiler, luz, cable, internet, ¿no? Exacto. Gastos variables en general, y trato de hacer una aproximación. Ni siquiera ir factura por aproximación. Veo mi cuenta de Rappi, lo sumo con mis salidas a comer, pum, ¿no? Segunda línea. Y tercera línea, deudas que esté pagando, ¿no? Claro. Tercera línea. Y lo que te estoy ahorrando, una cuarta línea. Y empiezo con 4 líneas en un Excel. Ujú. Y lo hago una vez por semana, ¿no? Cuando se me empieza a hacer hábito, ¿no? Que lo decía Steve, le doy un nivel más de detalle, ¿no? Y a eso le tienes que ir dando seguimiento, Le das ¿no? seguimiento, ¿no? Le das seguimiento, y le vas dando un nivel de detalle, pero conforme se te va volviendo hábito. Hay que empezar muy simple, o sea, puede ser un Excel, hay 1000 aplicaciones que, Eso, que te hay ayudan. aplicaciones, ¿no? Sí, o sea, yo digo, no es necesaria la aplicación, los presupuestos se hacen en lápiz y papel hace muchos años. ¿Y El ustedes cómo Excel, hacen, Antonio, Steve? ¿Cómo hacen con...? Te voy a decir que es como los médicos, ¿no? Si yo te voy a poner el ejemplo de los médicos porque esto es una realidad que nos pasa a todos, y Ujú. sobre todo cuando somos más jóvenes, y luego con el tiempo lo hacemos con mucho más, digamos, pensamiento, ¿no? Entonces, los médicos, tú puedes agarrarlo, y yo conozco amigos cardiólogos, y todos son, pucha, comen como locos, en verdad. Y le digo, oye, hermano, pero, o ¿Qué fue? sea, tú eres cardiólogo, ¿no? Tú sabes que esto te puede afectar, sí, pero yo ya sé, si me pasa esto, voy a lo otro, ¿no? Entonces, lo Mm, mismo pasa ah, al no. economista, al financiero, ¿no? O sea, al comienzo tenemos el mismo problema, o sea, digamos, la gente cree que no pasamos por lo mismo de Mm, formar el hábito, ¿no? Que nos es facilísimo agarrar un Excel y meter todos nuestros gastos. No, o sea, es difícil, es complicado dar los primeros, diría yo, 5 pasos, pero después de dar los primeros 5 pasos, como que esto va fluyendo. Y al día de hoy también se ha desarrollado mucho lo que antes no existía, que es el acompañamiento, ¿no? Entonces, Asesoría, el claro. personal trainer del gimnasio, nuevamente trayendo esa analogía, en las finanzas, tienes ahora varios, digamos, o llámese coaches financieros o gente que te presta un servicio de una asesoría puntual, un acompañamiento, pero digamos, una asesoría a analizar lo que tú, o sea, lo que te está ocurriendo a ti, a tu familia, no aterrizarlo, ayudarte a aterrizar. ¿Para qué? Para que ya en verdad no te cueste tanto pensar las cosas, ¿no? O sea, decir, ah, ya, bueno, no era tan difícil, ¿no? Y ya te deja todo encaminadito y el carro luego ya va avanzando. tal cual, Claro. tal cual. Sí, o sea, yo coincido. Hay que tratar de, lo que llamo, tener algún sistema que te permita
que no te genere una carga mental tan grande, porque si tú sientes Sí, que es eso. una carga mental muy grande y que es un problema más en tu vida llevar tu presupuesto, nunca lo vas a hacer. Sí, yo he escuchado mucho eso, ¿no? Que más que solucionarte te estresa porque es como que te abruma en el sentido de, pucha, tengo que cuidar esto, esto, el otro. Entonces, eso que dicen es bastante, bastante importante, creería. Hay aplicaciones también, ¿no? Al respecto, ahora Sí, que la gente está más en el celular, creo que también funciona bastante. Pero es lo mismo, ¿no? Es abrir la aplicación, entrar y vas a ver una tabla grande ujú, donde vas a ponerte a pensar, pucha, madre, a ver qué gasté, qué hice, dónde fui, no, si pagué lo otro, no. Entonces, al final es como, yo digo, las finanzas personales es una gestión del día a día, ¿no? Es como decir tu propio gerente financiero personal y tienes que estar ocupándote. O sea, lastimosamente te tienes que estar ocupando, quizás no a los 20, 25 o no lo vas a ver tan necesario, porque personalmente yo no lo vi tan necesario a esa edad, pero ya a partir de los 28, 30, o sea, totalmente. Luego, si haces negocios, yo tuve la suerte de hacer negocio, entonces tienes que verlo porque ya comienzas a separar tus finanzas personales de las finanzas empresariales, ¿no? Y cómo eso tiene que girar en armonía. Porque al final lo principal es, no te tienes que estresar, o sea, esto tiene que ser más natural. Como cuando vas al gimnasio, que no vas por verte grande, bien, ¿no? Sino vas por sentirte sano. Sano, exacto. Y yendo, sí, sí me gustaría saber, lo que mencionaste es bastante interesante de los cardiólogos, ¿no? Yo también soy economista, ustedes también se dedican a todo el tema de las finanzas, entonces sí sería chévere saber cómo fue el acercamiento de ustedes, más allá de la universidad, el acercamiento de ustedes hacia las finanzas personales, ¿no? O sea, cómo decidieron, ya, ok, tengo que hacerme cargo de esto, tal vez a los 20 o 25 o 30 o 35, ¿no? ¿Cómo fue ese camino para sí. ustedes? En mi caso fue un poco la vida me fue llevando, pero digamos que cuando terminé la universidad, empecé a tomar ya más responsabilidades en casa, ¿no? A Gracias. llevar una casa, ayudar a mi mamá, a mis papás. Tenía un sueldo ya inicial, ¿no? De alguien que recién inicia su carrera, entonces no podía darme el lujo de no llevarla, pues porque no iba a alcanzar para todo y yo también tenía sueños, proyectos de largo plazo, como hacer una maestría, Claro, eso sirve, ¿no? ¿no? Ponerle como objetivos Sí, claros, sí. ¿no? Una maestría, un Entonces, viaje, lo que sea. para mí fue clave empezar a entender un poco más, a tener un poquito más de método, ¿no? Y empezar a ahorrar, empezar a ser más consciente de los gastos, cuáles son los fijos, cuáles son variables, empezar a poner algunos límites, ¿no? Por ahí. Y ya se fue generando un hábito bastante natural. Como digo, al comienzo fue separarlo en tres grandes grupos y luego fui llevando un poco más de granularidad. Y como dice Steve, ya a los 28, 30, ya cuando formé Mira. familia, ya se volvió pues imperativo y el nivel de detalle Totalmente. sí o sí tuvo que también que abrirse y ya pues en conjunto con mi esposa, bueno, la carga también se dividió, ¿no? En Claro, ese sentido. claro, Sí. claro. No, y es bien interesante lo que menciona Antonio, porque somos, si bien los dos somos economistas, financieros, somos dedicados a las inversiones, tenemos dos perfiles muy distintos porque Tony tiene una familia y bueno, yo no tengo familia, o sea, tengo familia, pero me refiero a no estoy casado con hijos. Claro. Y yo me dedico más al tema negocio empresarial, ¿no? Hace ya más o menos 7 años, como que me salí de la parte corporativa a ver más negocios específicos dentro de las finanzas. Entonces, claro, mi gestión del día a día del dinero es muy distinta a la de Antonio, pero converge a lo mismo. Nosotros tenemos que, sí o sí, ponernos metas. O sea, tenemos metas y yo siempre aconsejo, ¿no? Metas a 3 niveles. Ujú. El nivel más difícil es que yo te diga, o la típica pregunta de entrevista, ¿cómo te ves acá a 5 años? Uy, qué difícil. O sea, claro, uno es idealista, ¿no? Creativo, ambicioso al máximo, ¿no? Pero igual es importante tener esa meta, porque cuando uno tiene 22, la típica respuesta es, me veo haciendo mi maestría Ah, claro, típica, totalmente. Ujú, a largo plazo. Sí. ujú. A mediano plazo es un poco más sencillo, son 2, 3 años. Oye, tú qué esperas lograr, cómo esperas haberte desarrollado, qué más o menos tienes en la mira, ¿no? Y la que no puedes fallar es la de los 12 meses. Esa sí no puedes fallar, ¿no? O sea, tú tienes que tener claro, por lo menos este año, qué objetivos. Yo por lo menos ya hace unos buenos años, siempre entre noviembre y diciembre hago como mi plan estratégico personal y Ya. como mis Tu vision objetivos. board, tu Sí, vision board. literal, mi vision board, ¿no? Entonces, Claro. divertido porque luego termina el año o va terminando el año y lo ves y dices, bacán, logré esto, no logré esto, Ujú. superé esto, otro, ¿por qué no logré esto? Entonces comienzas a hacer una especie de autoevaluación y lo traigo de nuevo al presupuesto. O sea, como tú lo mides, lo puedes evaluar y tomar decisiones, decir, ok,
voy a cambiar esto en mi estilo de vida, voy a meter más la parte personal, ¿no? Relajarme un poco y ahí estás haciendo presupuesto de tu vida personal, ¿no? Exactamente. Y eso al final se transforma en dinero, porque, digamos, pues tu tiempo es dinero. Es dinero. O sea, yo creo que es Claro. calidad. Sí. No, qué chévere eso, porque todo el mundo promociona el Vision Board, ahí siempre, hasta talleres de Vision Board, pero nadie habla ya, para hacer esto necesitas dinero, necesitas organizarte. Entonces, súper interesante ese punto. Tienes herramientas, ¿no? El día de hoy, o sea, GPT, por ejemplo, es tu Totalmente. asistente. Tú le dices, oye, estructúrame un vision board, ¿no? Sí. Te lo estructura. Y ya sobre eso tú, bueno, tienes que aterrizarlo a tu caso, ¿no? Entonces, realmente no es que haya excusas, yo creo que es un tema más de cómo manejas tú tu disciplina hacia lo que tú estás enfocándote nuevamente en tus metas. Sí. Eso es. Cada vez va a haber menos excusas, o sea, cada vez las herramientas van a estar ahí, pero a ver, un mínimo de inversión siempre va a haber que tener, un mínimo de disciplina y de constancia. Como dice Steve, esto es del día a día y podrán estar todas las herramientas del mundo, podrás tener el gimnasio a la vuelta de tu No, casa, pero pasado. si es y baratísimo, porque ahora hay gimnasios Sí, al alcance de todos, muy cerca de casi todos, y si no vas, no sirven, ¿no? Tal sí, cual. sí, totalmente. Ahora, creo que ya para cerrar, porque hemos tenido una conversación bien chévere sobre cómo ordenarnos, y en siguientes episodios hablaremos más sobre temas de ahorro también, que es bastante importante, ¿no? Pero sí, quiero cerrar esto con las fijas del día, ¿ok? Les voy a preguntar a cada uno un poco para enmarcar todo lo que hemos hablado. Eh, 3 fijas para armar un presupuesto, ¿ok? Y comenzar a hacerte cargo de tus finanzas, ¿no? ¿Qué creen? Dale, dale. A ver, bueno, presupuesto en sencillo es ingresos menos gastos, ¿qué te queda? Te puede quedar algo o no te puede quedar nada, ¿no? Y ahí ya entramos a quizás otro momento a hablar de la deuda. Pero quedémonos que te sobra algo, ¿no? Entonces, para detallar tus ingresos, sencillo, no van a ser más de 3, 4 fuentes de ingresos, ¿no? O sea, tu salario principal, ¿no? Luego, si tienes ahorros o inversiones, ¿cuánto te está generando eso? Eso está considerado los inmuebles, si tienes inmuebles, lo estás alquilando, Ujú. ¿no? Y quizás algún negocio o emprendimiento o algo que al día de hoy, poner un negocio digital es sumamente sencillo, ¿no? Entonces mucha gente lo tiene y por eso lo comento. 4 fuentes de ingresos, de repente se me escapa alguna, No, esas son las básicas. ¿no? Ya. Son las básicas. Y en gastos, pensaría yo que las fijas es, bueno, digamos, tu día a día, ¿no? Oye, desayunas, almuerzas, cenas, dónde almuerzas, dónde cenas, Movilidad. movilidad, ¿no? Te movilizas, ¿no? Tienes familia, hijos, ¿no? ¿Qué gastas en eso? Eh, Quizás otro gasto es poner la parte ya de si vas a tener temas médicos, temas de salud, temas de educación, ¿no? Entonces, Ya. yo lo pensaría más en la familia, o sea, no quiero complicarlo porque en verdad sí se te abre como Sí, varios campos en la parte de gastos se te abre, un Sí, montón. sí, depende de cada uno, Sí, claro. El pero- contexto de cada uno. sí. Mm, exacto. Pero yo lo pensaría, por lo menos tus gastos familiares y de vida, mm. principalmente, ¿no? O sea, Sí. súper sencillo, súper concreto. Si puedes consolidarlos en, ¿qué? 7, 8 máximo, Máximo, para sí. poder tenerlos visibles, ¿no? Y sobre eso ya te vas a dar dando cuenta que mes a mes de repente te van saliendo otras cositas más y se va mejorando lo que inicialmente hiciste. Sí. Ya, claro. Y a ver, el segundo punto es una sola palabra, ¿ok? Para resumir, empezar con hacerme cargo de las finanzas personales. ¿Qué opinas, Antonio? Constancia, Constancia, totalmente. constancia. Sí, creo que es lo que hemos hablado desde el minutos 1 en esa conversación, totalmente. Y bueno, ¿qué consejos podríamos darle a un Steve de 22 años que está empezando su carrera profesional, a un Antonio igual, o tal vez a un Antonio que está empezando a formar una familia, ¿no? A sus 28, 29, 30 años? ¿Qué consejos les darías a tu yo de hace unos años? A ver, bueno, mi yo, en verdad, y sigue siendo mi yo actual, Gracias. soy muy hambriento, hambriento en el sentido de conocimiento, de crecimiento, ¿no? Entonces, como yo particularmente ya me he identificado que soy así, es como que me plasmo mis metas y mis objetivos a base de eso. Entonces, ¿qué le diría yo a alguien que tiene 22, está estudiando en la universidad? Es, ¿cuál es su ambición? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué es lo que realmente lo motiva? Por ejemplo, a mí a los 22 años me motivaba mucho el programa del CFA, ¿no? Ah, Yo
Totalmente. Tenía clarísimo que quería librarme el CFA lo más rápido posible porque no quería seguir estudiando mucho tiempo, Mira, ¿no? has hecho los tres, ¿no? Sí, lo saqué rapidísimo. Buenísimo. Fue literalmente, si yo mirara hacia atrás, la mejor decisión que pude haber hecho Claro. en ese momento. Entonces, uno es, oye, enfócate qué es lo que quieres y lo que quieres rápido, ¿no? Y segundo, ¿para qué lo quieres? Yo, ¿para qué quería lo del CFA? Entonces, me digo, yo siempre he sido muy competitivo y al comienzo fui competitivo, la típica un poco más cerrado, ¿no? Porque cuando eres joven eres un poquito más cerrado porque Ujú. como que te proteges, pero ya al día de hoy te das cuenta que la competitividad no se trata de estar cerrado, sino de, digamos, empoderar a los demás también con tu conocimiento, porque eso igual te posiciona de una cierta manera. Entonces, para ir en concreto es ¿para qué quieres hacer esa meta que estás haciendo? ¿No? En mi caso era, ¿para qué me quería librar del CFA rápidamente? Porque yo sí quería aspirar a digamos, una posición gerencial de inversiones que me abra multicampo rápidamente, ¿no? Entonces siempre estaba muy, muy enfocado para eso. Entonces ¿qué quieres hacer y por qué lo quieres hacer? Yo creo que ese sería el consejo principal que podría darle a alguien joven que aún, digamos, a veces es difícil, porque incluso cuando tienes 17, 18, ¿qué carrera vas a estudiar? Gente No, también. complicadísimo Sí. esa edad. Sí, pero es conversarlo. En Claro. verdad el secreto es conversarlo, es cruzar, estar con gente, ¿no? Y ya no me quiero ir mucho de la mano, pero por ejemplo en el evento del CFA, conversando con muchos jóvenes, todos están en la misma, ¿no? Oye, ¿para qué hago esto? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿No? Y no Claro, es entienden. como que porque ya eres financista, economista, tienes que hacer el Exacto, CPA, claro. exacto, pesa aterrizarlos. Sí. Exacto. Yo el consejo que me daría a mí y que se lo doy cuando me buscan chicos más jóvenes es, no existe una sola fórmula para el éxito. O sea, cada uno tiene un camino diferente. Como dice Steve, sí, ten nortes, no ten ideas claras de a dónde quieres ir, pero porque el camino de Pablito, de Pepito fue este, no significa que sea tu camino, ¿no? O sea, hay muchas formas de ser exitoso, de lograr tus objetivos financieros, profesionales. Simplemente creo que, y está conectado a lo que dice Steve, descubre qué es lo que a ti en ese camino te va a poner contento, porque si tienes un objetivo a 5 años y es el camino de Pepito y ese camino a ti te hace infeliz, Ay, no, no es el olvídate. camino, pues, Claro. ¿no? Entonces, por más de que la meta suene ambiciosa y suene que te va a hacer feliz la meta, o sea, yo como que trato de dar un poco bájale un cambio, o sea, la vida te va a ir llevando, no todo es predecible, no tienes control sobre todo y lo que sí puedes hacer es que en tu día a día hagas lo que te toque hacer lo mejor posible. Y cuando tú haces lo mejor posible en la vida, en la chamba, en las finanzas, se va construyendo como una escalera invisible y cuando te das cuenta, ya avanzaste un montón. Pero porque Claro. estuviste enfocado también en hacer bien el día a día, ¿no? Así que ese es como que para mí como un consejo, sobre todo para los más jóvenes. Yo quizás sumaría algo muy Claro. importante, la paciencia, ¿no? Ujú. Porque muchos de los jóvenes del día de hoy Sí. piensan que tengo 22 y a los 24 tengo que ser CEO. Ujú. No, van a descaro, ¿no? O sea, Sí. ni con todo el conocimiento del mundo, ¿no? Porque prácticamente necesitas mucha experiencia para equivocarte y tomar decisiones y resolver sobre eso, ¿no? Entonces Mm, creo que añadiría esa parte ahí, Sí. paciencia, ¿no? Paciencia combinado con humildad, ¿no? Vamos paso a paso. También, claro. Sí, No, ahora el mundo va súper rápido. demasiado. Sí. Sí, sí. No, qué bonito, en verdad. Es un programa de finanzas personales, pero en verdad vemos que engloba todo, o sea, todos los ámbitos de la vida, Sí, ¿no? Sí. Qué bonito ver eso y estoy segura que vamos a hablar muchísimo más en los próximos episodios. Y Buenísimo. nada, ya hemos llegado al final. Muchísimas gracias, Antonio, Steve, por este primer episodio. Ha sido una conversación bastante divertida. Sí. No sé si quieran mencionar algo ya para cerrar. No, yo creo que es súper buena conversación y me quedo con lo que dice Fío de, al final lo que tú aprendas para un campo de tu vida, lo vas a poder usar en muchos otros. Si eres disciplinado, ¿no? En el deporte, esa disciplina úsala para otras cosas donde te esté costando ser disciplinado, ¿no? Para tus finanzas, para algún otro proyecto que tengas. Entonces, todo al final está entrelazado. Entonces, vas generando habilidades, ¿no? Y esas habilidades son transversales a muchos campos de tu vida. Entonces, hay que ir desarrollándolas lo antes posible. Mm, yo agradecerte, Fío, Antonio, siempre me encanta hablar con Antonio, hablamos un montón. Me encanta este espacio, ¿sabes por qué? Porque lo principal que yo no había estado viendo o que ya estoy viendo, pero poco a poco, es que el lado, digamos, privado, profesional, se está metiendo a un campo que es la cultura peruana o la cultura latina, donde hay una escasez de conocimiento financiero, ¿no? Entonces,
creo que son estos espacios donde podemos hablar muy simple, sencillo, ¿no? De estos temas y aportar mucho, aportar mucho valor porque al final esto está a disposición de cualquiera con un solo clic, ahí nos puede ver y seguramente los siguientes temas que vamos a estar tocando van a ser aún más geniales. Sí, Así es. claro. No, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo también. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos con Acciones. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao.